¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, y es que los niños menores de 3 años todavía no pueden acceder a la vacunación contra el COVID-19, por eso están en riesgo de sufrir la gravedad del COVID-19. Muchos caen en urgencias y algunos incluso han tenido que ocupar camas críticas en esta nueva ola de la pandemia del coronavirus. Vamos a abordar ese tema, por eso tengo a mi lado al doctor Leonardo Ristori, jefe del servicio de urgencias de la Clínica Indicia. Doctor, ¿cómo está? Bien, muy bien, buenos días. Doctor, conversemos el tema de los niños. No se había visto tanto en las anteriores olas o en las anteriores cepas, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los síntomas principales que llevan a los niños o a los padres principalmente a consultar en los servicios de urgencia? Bueno, la verdad es que en las cepas anteriores los niños estuvieron bastante confinados. Incluso se llegó a hablar de problemas que tuvieron, ¿no es cierto?, desde el ámbito de la socialización entre unos, que no podían salir a jugar, en fin. Esa situación hoy día ya no existe, los chicos salen, se juntan unos con otros y entonces estamos viendo casos COVID entre ellos también. Además es una población más joven que no tiene su esquema de vacunación completo o simplemente no se han vacunado, ¿ya? De manera que estamos viendo niños con cuadros respiratorios que consultan traídos por sus padres y que en el testeo que se les hace efectivamente terminan siendo positivos para el COVID. El turno de noche que vengo recién recibiendo hoy día en la mañana, ya me contaron que habían habido una cantidad apreciable de consultas respiratorias de niños, de los cuales un porcentaje significativo había resultado positivo. Gracias a Dios tiene el mismo perfil que los adultos, es decir, cuadros respiratorios mayoritariamente de manejo domiciliario. Los chicos son todavía muy jovencitos como para tener comorbilidades serias, pero claro, dentro de lo porcentual, más de algún caso es grave y termina siendo hospitalizado. ¿Corren riesgo, doctor, de ocupar camas UCI? ¿Se ha visto eso acá en la Sí, clínica claro. por lo menos? Camas de UCI hemos tenido que ocupar, hemos tenido chicos muy graves, intubados, con daño en otros parénquimas, además del pulmonar, digamos, daño renal, chicos que han tenido que estar en diálisis continua mientras están hospitalizados, enfermos muy graves. Doctor, y respecto a la situación de las camas UCI en general, ¿qué es lo que está pasando hoy día en la Clínica Indisa? Ayer usted nos contaba que había poca disponibilidad de camas críticas. ¿Cuál es la situación el día de hoy? Honestamente, todavía no he recibido turno en el día de hoy. Nosotros tenemos sí una alta ocupación de camas críticas ya y normalmente amanecemos ya con muy pocas camas disponibles, 2 o 3, pero en el curso del día se van trasladando pacientes que están ya más estabilizados a las camas UTI, de las camas UTI a las camas básicas, entonces vamos haciendo espacio, por eso que la situación es bastante dinámica y la realidad de las 8 de la mañana puede ser bastante distinta a las 10:30, ¿ya? Hasta este momento hemos podido dar respuesta a todos los requerimientos que tenemos, pero eso no significa que estemos así llenos de disponibilidad de cama, y entiendo que es lo que está pasando en las UTI de todas las clínicas y hospitales del país, digamos. Doctor, ¿cuál es el perfil de los hospitalizados que usted puede ver o las personas que llegan a urgencias? ¿Hay algunas cosas que se repiten, por ejemplo? Bueno, en general el perfil de la gente COVID que termina siendo COVID positiva, ¿no es cierto?, que urgencia, son cuadros respiratorios de tipo faringio, dolor de garganta, congestión nasal, ¿ya? Y no necesariamente mucha fiebre, tampoco tos como en los otros casos, pero sí grandes dolores musculares, decaimiento, lo que la gente podría interpretar como un cuadro gripal. La verdad es que se parece bastante a un cuadro gripal en eso. Pero como la gente sabe hoy por hoy que esa sintomatología puede corresponder a COVID, consultan y efectivamente aparece como una cosa positiva. Doctor, es un cuadro menos grave, la variante Omicron, mucho se habló de eso, pero ¿es efectivamente menos grave la cepa Sí. o tiene mucha relación con la vacunación también? Bueno, yo creo que se dan las dos cosas en este país, ¿ya? Por un lado, efectivamente Omicron es un cuadro menos virulento, ¿ya? En general son pacientes que son más leves, el porcentaje de pacientes que requieren hospitalizarse no es tan alto como lo tuvimos con las cepas anteriores, y por otra parte, efectivamente, la vacunación bastante avanzada que tiene el país protege de cuadros graves, entonces se nos juntan las dos cosas. El verdadero problema de Omicron es la facilidad con que se transmite. La verdad es que tiene una transmisión explosiva, digamos, entonces eso hace que haya gran cantidad de casos y, por supuesto, aunque el porcentaje de gravedad sea menor, termina siendo un número importante.
Doctora, ayer el Ministerio de Salud informaba que solo en una semana se han aumentado casi en 1000 las personas que han consultado o que están hospitalizadas en distintos tipos de cama por COVID. ¿Qué hace que una persona que está en urgencia por una insuficiencia respiratoria tenga que subir lamentablemente a ocupar una cama UCI? Bueno, lo que nosotros miramos efectivamente cuando consulta una persona es sus signos vitales, ¿ya? Nos interesa que sean pacientes que tengan una hemodinamia normal, ¿ya? Si no es así ya despierta para nosotros alguna preocupación, pero sobre todo la oxigenación, ¿ya? La saturación de oxígeno en sangre arterial es una variable que para nosotros es muy importante. La frecuencia respiratoria también es muy importante, esperemos que está respirando muy agitado, muy seguido, ya nos está hablando de que no está oxigenando bien. Y finalmente las imágenes que nos ofrece la tomografía computada de tórax. Ahí cuando se ve un compromiso extenso de todos los campos pulmonares, uno puede suponer que aunque la persona esté más o menos estable en ese minuto, en el curso de las horas se puede complicar bastante. Doctor, ¿cuál es el escenario que se maneja para las semanas que vienen? Podrían bajar los contagios, pero también podrían subir. En ese sentido, ¿cómo se prepara la clínica en el caso hipotético de que hubiese un colapso de las camas UCI? Bueno, nosotros tendríamos que activar el plan que tuvimos el año 20 y el 21, digamos. ¿Ya? La verdad es que como eso ya está aceitadito, digamos, ya está preparado. La verdad es que todo el personal lo conoce y en caso que fuera necesario empezamos a reconvertir camas en UTI y a reciclar a la gente. Tenemos los equipamientos, tenemos que empezar a suspender o postergar algunas operaciones para ir haciendo espacio de camas, digamos ya, pero no hemos llegado todavía a esa necesidad. Pero podremos echarla a andar en 24 horas, digamos, o sea, y eso se hace de forma escalonada, progresiva, no toda la clínica al mismo tiempo. Pero es un programa que ya están dando, que se conoce y por lo tanto es mucho más rápido hacerlo efectivo. Claro, idealmente no llegar. Además, doctor, usted nos comentaba que hay personal de salud que también está muy agotado. Muchos años de enfrentar esta pandemia con licencias médicas, muchos de ellos. Sí. Yo diría que actualmente nuestro principal problema no es el número de pacientes, a pesar de que son muchos, sino que la disponibilidad de personal. ¿Ya? Eso es lo que podría significar un trastorno más importante en el caso de que tuviéramos que abrir más camas intensivas, porque una cama intensiva necesita mucho más personal que una cama básica. Por lo tanto, transformar una cama básica intensiva no es solamente un tema de equipamiento, sino que además es un tema de prácticamente duplicar o triplicar el personal que se necesita para atenderla. Perfecto, doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la Clínica Indisa, le agradecemos por esta conversación, por entregarnos un poco de su tiempo. El doctor tiene que entregar ahora su turno también para ahí saber bien la cantidad de camas UCI que van a haber disponibles para esta jornada en la Clínica Indisa. Lo cierto es que preocupa la cantidad de aumentos explosivos de consultas en urgencias y ocupación de camas críticas que ha habido en esta última jornada, poniendo mucho énfasis en lo que está ocurriendo con los niños. Lamentablemente, los menores de 3 años no han podido acceder a la vacunación y ahora, pensando en que no están confinados, muchos de ellos en vacaciones, se ha visto este fenómeno que son más niños y más niñas hospitalizados en camas críticas o consultando en las urgencias. En ese sentido, el llamado es a seguir siendo responsables, principalmente pensando en que los padres se pueden contagiar de COVID-19 y pueden traspasarle la enfermedad a los niños que en esta ola de la pandemia corren mucho riesgo, como nos decía el doctor Ristori. Claro, Daniela, y quedan solamente 203 camas críticas disponibles a lo largo de todo el país en un día jueves, además que se prevé va a ser de cifras altas de COVID. Ayer tuvimos 33.000 casos, hoy día puede ser un poquito más. Gracias por este contacto también al doctor Ristori, siempre muy gentil con nosotros. Claro que sí. Buen día, Dani.